noches, doctor Jorge Cuellar. Mi exposición es Historia Clínica. Entonces decimos que la historia clínica está regida por la normatividad vigente, la cual está referenciada por la resolución número 1995 de 1999, por la cual establecemos las normas para el correcto diligenciamiento y el manejo de esta. Entonces decimos que la historia clínica es un documento privado de origen técnico, clínico y de diligenciamiento obligatorio sometido a reserva, donde ¿qué hacemos? Recogemos la información necesaria para la correcta atención de los pacientes, la cual es un documento válido desde el punto de vista clínico legal, y recogemos la información de tipo asistencial, preventivo y social. Entre las directivas internas sobre la historia clínica tenemos la historia clínica única, la obligatoriedad de la apertura de la historia clínica, la obligatoriedad del registro, la calidad de los registros consignados en la historia clínica y la custodia de esta. Entonces, en la historia clínica única es donde debemos manejar un solo formato ya regido por el protocolo del manejo y del diseño de la historia clínica establecido para cada uno de los pacientes que vayamos a atender, y la obligatoriedad de la apertura, donde no podemos negarle el derecho al paciente de tener del derecho a la apertura de la historia clínica, por más pequeño que sea el tratamiento. Entre la obligatoriedad del registro tenemos la obligatoriedad del registro. Debemos tener en cuenta llenar todos los espacios de la historia clínica, como lo son el nombre, el correcto diligenciamiento de la cédula, de la edad, del tipo de sangre, el sexo, antecedentes familiares, antecedentes personales y posibles medicamentos que esté tomando el paciente, y la calidad de los registros de la historia clínica, en los cuales debemos tener en cuenta la calidad de la letra, no realizar ni tachones ni enmendaduras en la historia clínica, y la custodia de la historia clínica, donde todo el personal de la clínica que maneje la historia de cada paciente debe velar por el correcto manejo de la historia clínica, la cual no puede averiarse, ni debe tener manchones, ni debe perderse del paciente. La historia clínica debe tener varias características, como lo son, entonces, la integralidad, la secuencialidad, la racionalidad, la disponibilidad y la oportunidad. Entonces, la integralidad consiste en que la historia clínica de un paciente debe reunir todos los aspectos generales del paciente, debe ser completa y no debe obviar ningún aspecto relacionado con el paciente. La secuencialidad. Entonces tenemos que la secuencialidad las secuencialidades que debe tener el registro del paciente debe ser consecuente con cada vez que el paciente asista a la consulta, y debe consignarse en la historia clínica de una manera cronológica en la fecha que ocurrió la atención del paciente. La racionalidad científica, donde debemos tener todos los aspectos consignados y todos los diagnósticos basados en un conocimiento científico y en una veracidad de la información, para así poder brindarle de una manera eficaz un tratamiento real al paciente. Y la disponibilidad de la historia clínica, donde debemos tener disponible, como para el paciente como para nosotros, de una forma fácil y accesible, la historia clínica cuando el paciente lo desee o nosotros lo necesitemos. Y la oportunidad de poder manejar la historia clínica de una manera fácil e integral. Entonces, en el diligenciamiento, como ya lo hablaba anteriormente, debemos tener en cuenta que debemos realizar entonces de una forma clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin dejar espacios en blanco, ni utilizar siglas para poder realizar la correcta diligenciamiento de la historia clínica. Y cada anotación que hacemos en la historia debe llevar la fecha y la hora en que atendimos al paciente, con el nombre completo y la firma del paciente. Entonces, entre los componentes de la historia clínica se dice que se concibe en dos dimensiones. Entonces, en dos dimensiones, el documento de la apertura de la historia clínica por primera vez
y la historia clínica como expediente. Entonces decimos que en la historia clínica por primera vez consignamos todos los datos de identificación del paciente, lo que son los datos primordiales como lo son la edad, el sexo, la anamnesis, el tipo de sangre, ¿qué? Los datos de identificación del paciente que llega a primera vez a consulta. Y en la historia clínica como expediente ya consignamos lo que son las radiografías tomadas, los diagnósticos y ya los exámenes anexos después de la primera vez. Y en los anexos ya entonces consignamos ya los otros documentos de referencia, contrarreferencia, si llegado el caso llegado a dar el paciente, si no lo podemos ya atender en consulta. Entonces, para la historia clínica debemos tener en cuenta que estas historias clínicas no podemos desecharlas ni en algún momento llegar a perderlas, o si el paciente no viene llegar a desecharlas en menos de 20 años contados a partir de la fecha, porque pues es regido por la norma. Y una vez transcurrido este término de los 20 años, ya podemos desechar la historia clínica y podrá destruirse del archivo. Muchas gracias, doctor.